Hola a todos y a todas. En primer lugar, feliz año a todos. Ya veo que seguís todavía por aquí aguantándome, aunque sea primero de año. En el nuevo vídeo de esta semana, pues quiero hablar, como ya sabéis, sobre qué son los NFT, pero no me quiero soltar aquí el rollo de qué son los NFT de forma teórica, sino lo que quiero realmente es que entendáis qué es un token, qué es un NFT y directamente cómo podemos ganar dinero en criptomonedas, pero con los juegos NFT, ¿vale? Ese es el objetivo. Ya sabéis que mis clases siempre suelen ser prácticas porque al final es lo que nos interesa a todos. Así que, en principio, eso. Vamos a ver primero la parte de la presentación que tengo por aquí preparada. Seguidamente vamos a la parte práctica. Os enseño cómo configurar las demás cosas y demás. Y ya vamos a por la parte de las dudas. Al final lo que quiero es enseñaros que estos juegos están asociados sobre todo a la parte de criptomonedas y a los activos digitales que se conocen como NFTs, ¿vale? Pero NFT, ¿qué es, Miguel? ¿O cómo funciona? ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver aquí, ¿vale? En principio vamos a ver qué es un token y vamos a explicarlo de forma sencilla para que lo entendamos. ¿Por qué? Porque finalmente los NFT no son otra cosa que tokens no fungibles. Vamos a verlo tranquilamente. ¿Y un token qué es? Pues al final es uno de los elementos más esenciales que hay en la tecnología de las criptomonedas y es uno de los conceptos que más suelen verse en lo que es el entorno de las criptomonedas. Por tanto, ¿qué son? La pregunta que todos estáis diciendo aquí, vale, Miguel, ¿qué es un NFT o qué es un token? Por favor, explícanoslo tranquilamente y que lo veamos en sí qué significa. Pues no son otra cosa que objetos similares a las criptomonedas, pero en sí estas no tienen un valor de criptomonedas como tal. Para que lo entendáis, al final, ¿qué ocurre? Un token representa una utilidad o un activo digital. Esa es la diferencia. No es lo mismo un activo digital que dinero digital. ¿Por qué? Porque un activo digital puedes tokenizar, por ejemplo, tu casa. Tokenizas tu casa, lo divides en diferentes tokens y tiene un valor. Eso es tokenizarlo. Por ejemplo, si lanzas una criptomoneda, las criptomonedas sí se emiten para medios de pago y para transacciones. Por ejemplo, Bitcoin es una moneda, Shiba es un token, a grosso modo, ¿vale? Para que entendáis más o menos lo que significa cada una y cómo funciona. Por tanto, vamos a ver ahora los NFT en el juego. Al final los NFT no son más que tokens y vamos a ver realmente cómo los podemos usar nosotros para poder jugar con videojuegos en sí y ya directamente obtener rentabilidad a través de las criptomonedas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues, como habíamos comentado anteriormente, un juego NFT a simple vista no es muy diferente de lo que es un juego virtual. ¿Por qué? Porque al estar basado en la tecnología blockchain, ¿qué es lo que ocurre? Pues pueden vincularse, por ejemplo, a economías que estén impulsadas por las criptomonedas o cualquier activo digital. Entonces, con la vinculación de los activos de estos juegos a NFT, ¿qué ocurre? Pues que los jugadores pueden reclamar en sí la propiedad de activos del juego a través de ¿qué? De tres estrategias principales. Vamos a ponerlas por aquí y lo vamos a ir viendo. Como os iba diciendo, tenemos tres estrategias principales donde, al igual que, por ejemplo, queremos operar criptomonedas a través de análisis técnico, a través de análisis fundamental o cualquiera de este estilo, pues directamente, ¿qué ocurre? Nosotros aquí para poder jugar con los NFT y obtener rentabilidad lo podemos hacer con tres estrategias. La primera, ¿cuál va a ser? Pues que se pueden crear nuevos personajes. En sí, el personaje que te crees en el juego, pues va a tener un valor. Ahora os voy a explicar en qué consiste esto. No es que tengas un muñequito ya directamente, sino que tenéis que pasar misiones y demás. Ahora lo vamos a ver, no os preocupéis. Segunda parte, además de los personajes principales que vais a tener en cada juego, los objetos digitales. Entonces, ¿a esto qué me refiero? Por ejemplo, si es un juego de guerra, pues si tienes una espada o si tienes una pistola, cualquier cosa así, ¿vale? Y por último, ¿qué ocurre? Pues que puedes desbloquear y ganar nuevos objetos a través de hacer misiones diferentes. Por ejemplo, si el videojuego que vamos a comentar hoy creo que más o menos van unos de guerra y otros de coche. Pues en el de coche, finalmente, si quedas primero, pues obtienes más objetos, vas desbloqueando cosas y así directamente ganas criptomonedas, ¿vale? Por tanto, para poder intercambiar, crear y sobre todo implementar NFTs dentro de un juego, ¿qué ocurre? Pues que los desarrolladores finalmente lo que hacen es que programan unos contratos inteligentes, unos smart contracts, que conforman todas las reglas del NFT que se haya usado. ¿Me explico?
Los contratos inteligentes, por ejemplo, para los que no sepan qué son o no sepan cómo funciona, no es otra cosa que fragmentos de código que se pueden autentificar almacenándolos en una blockchain. Es decir, al final, blockchain es una cadena y lo que va diciendo es que van verificando paso a paso cada apartado. Pues los smart contracts viene a ser un apartado de esto. Entonces, por aquí, como os iba diciendo, vamos a ver cómo funciona realmente un juego en la blockchain. Ese es el caso que quiero ver en esta clase. Por tanto, nos venimos aquí y ¿qué ocurre? Pues aquí. En sí podemos ver dos cosas, ahora lo vamos a comentar. La primera es propiedad sobre los activos que hay dentro del juego. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes de que tú, imagínate que estás en un juego y tienes, por ejemplo, una casa, tienes un coche, tienes una espada, cualquier cosa, pues ahí directamente tú tienes propiedad sobre los activos del juego y eso tiene un valor. Por tanto, como cualquier otro videojuego, ¿cómo funciona? Como un servidor centralizado. Todo se centra directamente en el videojuego. También, ¿qué ocurre? Que los jugadores pueden comprar diferentes activos en el juego. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes, si estamos jugando a cualquier juego, por ejemplo, ahora Fortnite y este juego que se ha puesto tan de moda o algo así, ya he visto que quieren sacar algo parecido con este apartado para que podamos ir comprando, por ejemplo, una espada o una camiseta o cualquier indumentaria del muñeco, pues directamente lo puedes comprar y así se va generando valor en el juego. ¿Qué ocurre? Que aquí directamente estas habilidades o estos objetos que compramos para nuestros personajes, ¿qué ocurre? Que están vinculados a un NFT, a un token no fungible. Vamos a verlo ahora. ¿Esto qué significa? Esto significa que solo el propietario de este token, es decir, solo hay un propietario del token, pues tiene acceso a ese activo digital y obviamente está asociado a él. No hay otro directamente asociado a él, ni mucho menos. ¿Por qué? Esto es igual que si, por ejemplo, tenéis la escritura de vuestra casa. Al final está vinculado a vosotros, o si tenéis cualquier tipo de esta, o compráis un coche, cualquier cosa, está vinculado a vosotros. ¿Qué ocurre? Pues como resultado de todo esto, es posible que al ser, por ejemplo, tú el único, imaginaros un juego de guerra, ¿vale? El único propietario de una espada digital dentro de un juego de guerra, ¿qué ocurre? Pues a lo mejor hay alguien que ahí te quiere comprar esa espada en concreto. ¿Por qué? Porque puede ser mejor, puede ser peor o es exclusiva, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que la cadena de bloques en sí, lo que es el blockchain que está detrás de este tipo de juegos, lo que va a hacer es que va a registrar todas esas transacciones y la propiedad del token y todo el mundo puede ver que tanto vosotros como yo somos propietarios de ese token en concreto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese token va a alcanzar un valor. Es decir, si yo, por ejemplo, soy el único que tiene ese token, es como, por ejemplo, si soy el único que tiene un videojuego que salió en 1980, por ejemplo. Pues eso es exclusivo y está mi nombre. ¿Qué ocurre? Pues después está la parte de jugar para aprender, ¿vale? O aprender jugando. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, con este modelo, también es posible que los mismos usuarios que estén dentro vayan generando activos en lo que es la blockchain, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, es posible que en un juego pues se genere de manera aleatoria un arma que es única. ¿Y ahí qué ocurre? Pues que los jugadores pueden comprarla, pueden adquirirla. Para eso, después de añadirla, lo que hace es que este objeto en sí se almacena en lo que es el monedero de criptomonedas. Ahora lo vamos a ver, que no hace falta MetaMask. Ahora os explico qué significa y cómo usarlo y demás, ¿vale? Los usuarios pueden reunir recursos y obviamente pues pueden envolverlos como un regalo y mandárselo a otros usuarios, ¿vale? Al final este es el objetivo de poder jugar con estos videojuegos. Y vamos por la parte de los tipos de juegos. Entonces, actualmente, pues nosotros nos encontramos con una gran variedad de juegos de blockchain que pueden ir en función del género, de si operan, por ejemplo, o no con NFT. También hay tipos de este juego. También en función de la blockchain en la que se encuentra vinculado, o de si se trata, por ejemplo, de juegos que son gratuitos. Entonces, ¿qué ocurre? Finalmente, los géneros de juegos más habituales en otras plataformas son, lo tengo puesto por aquí, ¿vale? Para no deletrearlos todos, porque al final son palabras un poco sin sentido, pero os explico más o menos para que lo veáis, ¿vale? Al final, este tipo de juego lo que hace es jugar en online, como si fuese un juego entre una arena de peleas y demás, en online, ¿vale? Y este que tenéis aquí, ¿vale? Pues al final es un juego de rol.
más o menos podéis ver las dos diferencias que hay. Aquí tenéis el tipo de Battle Royale, por así decirlo, online, que todos vamos a una plataforma y ahí van todos peleando y demás, ese es el primer juego. Y el segundo pues lo tenéis aquí de esta parte, que sería de tipo rol, ¿vale? Para que lo podáis ver, los diferentes personajes y demás. La palabra metaverso, ¿qué ocurre? Se está dando mucho en bolo ahora, ¿por qué? Porque hay un metaverso donde grandes empresas están comprando directamente parcelas de este metaverso para poder asentarse ahí, en fin. Todo esto ya haremos un vídeo en concreto de ello. Pero en este metaverso podemos encontrar los siguientes géneros. No solo están los de, por ejemplo, de rol o de Battle Royale, en este caso, sino que también hay juegos de acción, juegos de aventura, juegos de arcade, de cartas, de carrera, de eSport, ahora lo vamos a ir comentando, de estrategia, de realidad virtual, todos los tipos de juegos que hay, pero visto a lo que es los NFT. Lo normal es que sean juegos, entre comillas, por así decirlo, un poco más retro, que están pixelados, que van un poco más como si fuesen juegos antiguos, pero que puedes obtener rentabilidad con ellos operando con las criptomonedas, ¿vale? Además de ello, ¿qué ocurre? Pues los juegos pueden estar vinculados ¿a qué? Pues pueden estar vinculados, por ejemplo, al bloque de Bitcoin, al de Cardano, al de Ethereum, a Polygon, a Solana, a VeChain, a cualquiera. Entonces, ahora os quiero enseñar varias páginas web. Esto es la parte importante. Quiero mezclar teoría práctica, porque si no llevo yo aquí ya 20 minutos soltando la chapa y va a decir, qué pesado eres, Miguel. Vale, pues vamos a verlo ahora toda la parte práctica. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, esta página web de aquí, que se llama Play to Earn. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí automáticamente podemos ver literalmente todos los juegos que hay y que podemos ir viendo para poder jugar con ellos. Ya sea de coche, ya sea de carrera, ya sea de arcade, ya sea de carta, de cualquier cosa, ¿vale? Después ahora, si queréis, nos vamos a ir a la... Os voy a enseñar un poquito la página web esta que tenéis y para que veáis literalmente, que os metáis y que sepáis dónde tenéis que ir para poder descargarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, esta página web, si ponéis esto de aquí, ¿vale? playtoearn.net, ya os aparece todo. Y desde aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues te dice todos los juegos que tiene, más o menos como los NFTs que hay, los tokens que existen aquí en la plataforma. Y aquí te va diciendo, literalmente, los juegos que hay, los que más ganan, los que menos, en fin, todo, ¿vale? Aquí, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, este juego de aquí, ¿vale? Epic Hero, lo tenemos por aquí, DeFi, te dice más o menos de qué género es. El blockchain que utiliza, por ejemplo, aquí tenemos el blockchain de Binance, aquí tenemos el de Binance también, que es Smart Chain. Aquí tenemos el de Ethereum, el RS20, aquí tenemos de Polygon también. Y lo podemos ir viendo directamente desde aquí todo. Entonces, lo que decíamos, ¿vale? Los elementos del juego. ¿Qué necesito yo en sí para poder jugar? Y, por ejemplo, metodología. Primero, ¿qué es lo que tenemos que tener? Ya lo hemos comentado, que sería la parte de la wallet. Aquí. Entonces, ¿esto qué ocurre? Para poder nosotros comenzar a jugar a estos juegos, ¿qué es necesario? Es necesario, primero, que configuremos y segundo, obviamente, que tengamos operativo nuestro monedero de criptomonedas, una wallet. Ya puede ser, lo normal es que tengamos que utilizar MetaMask, pero podemos utilizar otras también dependiendo de los requisitos que tenga el juego. Entonces, ¿qué ocurre? Pues podemos utilizar, pues depende de la red donde esté el juego, pues podemos usar MetaMask, podemos utilizar Trust Wallet, podemos utilizar Coinbase Wallet, en fin, muchos. Eso lo vamos a comentar ahora, la parte práctica, vamos a intentar verlo desde ahí, ¿vale? Los tokens del juego, esa es la parte interesante que estamos aquí, ¿por qué? Porque al final, si nosotros queremos obtener rentabilidad con la criptomoneda, el objetivo es ganar tokens para poder canjearlo después por cualquier moneda. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Aquí quiero ver lo siguiente. Los tokens, es decir, el token del juego se utiliza sobre todo en los videojuegos para poder recompensar ¿a quién? Pues obviamente a los jugadores por ciertos logros que vayan adquiriendo a lo largo del juego. La mayoría de estos tokens, ¿qué ocurre? Pues se generan para un juego específico, no sirven para otro, solamente se generan para este. Entonces, un NFT, ¿para qué puede utilizarse? Pues puede utilizarse finalmente para poder representar lo que comentamos al principio, la propiedad de artículos digitales que son únicos. ¿Para qué? Para ese juego en cuestión. Entonces, cada token tiene atributos individuales y eso obviamente, lo que es la tokenización de los objetos del juego nos va a permitir crear economías dentro del juego. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo tengo el juego A.
Si yo tengo aquí, imaginaros, pues yo qué sé, cualquier objeto que vale 10 Bitcoin, por así decirlo, no lo puedo trasladar al juego B, porque única y exclusivamente sirve para este juego. Esa es la diferencia. No podemos pasarlo de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque realmente donde tiene valor es en ese juego. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde jugar? Esa es la parte interesante que hemos comentado antes poco a poco, pero ahora lo quiero explayar aquí y ya directamente verlo todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues actualmente hay un amplio abanico de juegos de NFT disponibles. La mayoría de estos juegos NFT, ¿dónde están? Pues están sobre todo en la base de Binance, ¿vale? Smart Chain y de Ethereum. Como hemos visto en la parte de que tenía por aquí, si os fijáis, todas prácticamente las que aparecen aquí, aparece el loguito de Binance o aparece el loguito de Ethereum. Aquí directamente, algunos juegos, pues dependiendo de lo que es la blockchain en sí que utilicen, pues ofrecen experiencias de videojuegos más tradicionales, mientras que otros dependen principalmente de lo que es el aspecto de los coleccionables de los NFT. Y más o menos lo que quiero que entendáis es qué es un NFT o un token. Un token no es lo mismo que una criptomoneda. ¿Por qué? Porque un token, por ejemplo, es un activo digital. Pensar en eso. Y una criptomoneda es dinero. Tú puedes decir, vale, yo tengo un activo, un coche, una casa, una propiedad, un móvil, cualquier cosa de esta es un activo, pero el dinero en sí no es el activo. El dinero al final es la liquidez que tú tengas. Por tanto, verlo de esta forma. El activo sería el token y la liquidez sería la criptomoneda. El dinero final es la criptomoneda. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo tokenizar mi casa, yo puedo tokenizar mi coche, pero crear una criptomoneda de mi casa. ¿Qué utilidad tiene eso? Si la criptomoneda es única y meramente para medios de pago, ¿vale? Más o menos ese es el concepto de todo lo que hemos visto aquí.